El tema que vamos a tratar se llama medidas de almacenamiento, es parte del capítulo número 8 del área curricular de Informática 2 en el segundo bachillerato técnico profesional en informática, clase impartida por el licenciado Denis Rolando Cáceres. ¿Cuáles van a ser los contenidos que vamos a ver? Medidas de almacenamiento, lo que es unidades de medida, tabla de unidades de medida de almacenamiento, lo que es la conversión. Dentro del tema juego de caracteres vamos a ver ASCII, Unicode, ABCD. Y dentro del tema número 3, que es sistema de notación computacional, vamos a ver lo que es el sistema decimal, binario y hexadecimal. Mil disculpas porque no lo tengo agregado ahí. ¿Cuáles son las expectativas de nuestro logro? Definir las medidas de almacenamiento, efectuar operaciones de matemática básica en las conversiones de las diferentes medidas, clasificar los tipos de juegos de caracteres y elaborar procesos matemáticos para la conversión de decimal a binarios y viceversa. ¿Qué es una medida de almacenamiento? Aquí podemos observar, por decirlo así, coloqué una imagen de un envase más grande, otro poco más reducido. Podemos decir que este es un XL, este es un L, un M, un S, una talla 15 y una talla 12. Cada uno de estos va dentro del otro y quiere decir que el terabyte almacena todo ese montón de información. Pero empecemos. ¿Qué es una medida de almacenamiento? Es una determinación del espacio disponible registrado en una unidad de dispositivo. Estas unidades pueden ser un CD, un disco duro, un DVD, una USB o almacenamiento pendrive, una memory stick, una tarjeta SD, un disco portátil. Ya sea que esta va a almacenar de forma temporal o permanente. Ya sabemos que los CD y los DVD, solamente los que son RW, se pueden eliminar y se pueden volver a modificar los archivos. De lo contrario, estos se almacenan de forma permanente. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Es optimizar o aprovechar en su totalidad el espacio existente dentro de cualquiera de ellos. A medida avanza la informática, podemos darnos cuenta que han hecho invenciones de dispositivos que nos ayudan a facilitar esto. ¿Qué unidades de medida tenemos? La primera unidad de medida se le llama bit. El bit se representa con una B minúscula. Y bit proviene de las palabras binary digit o dígito binario y es la unidad de medida binaria más pequeña de una capacidad y su magnitud es con una B pequeña. La representación numérica de este ya puede ser un 1, un 0 o un encendido o un apagado. Luego tenemos la medida que es una de las más utilizadas. Cabe mencionar que el bit se utiliza bastante para transferencia de información, pero regresamos ahora con el byte. ¿Qué es el byte? Es una de las unidades que contiene 8 bits. O sea, en otras palabras, un byte contiene 8 bits, o sea, 8 puntos de encendido y apagado. Esta se representa con una B mayúscula. Esto es lo que nosotros generalmente representamos en información. Casi siempre la información se mide en byte. Luego tenemos la siguiente unidad de medida que es kilobyte, que su abreviatura es KB o kibyte. Y este tiene el almacenamiento de la información abreviada como KB y equivale a 1024 bytes. O sea que un kilobyte contiene 1024 bytes y se representa con la letra K y B. Luego tenemos la unidad de medida megabyte. El megabyte se representa con la MB, M mayúscula, B mayúscula, y esta es una unidad de información múltiplo de un byte u octeto y equivale a 106 bytes. El prefijo mega proviene del griego megas, que significa grande, y esta también muchas veces es para describir algunas transferencias de datos como megabits por segundo. Ahí es megabits porque tiene la B minúscula. Y un megabyte es igual a 1024 kilobytes. Luego tenemos la unidad de medida gigabyte. Un gigabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el GB. Esta unidad es comúnmente utilizada para los discos duros y proviene del término griego gigas, que significa gigante.
Y un gigabyte es equivalente a 1024 megabytes. Siguiente unidad de medida, terabyte. Esta unidad de medida se utiliza para referirse a grandes ordenadores que contienen en la actualidad el almacenamiento de disco duro. Actualmente tenemos ya discos sólidos y discos normales que están rígidos, que se está utilizando terabytes, que es lo más común. Esta unidad fue adaptada en 1960 y tera viene de monstruo. Y un terabyte, que se representa con TB, almacena 1024 gigabytes. Luego tenemos la unidad de medida petabyte, que se representa con la PB y es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es PB. Por ejemplo, tenemos que Google procesa 20 petabytes de datos cada día. En diciembre de 2007, YouTube tuvo un tráfico de 27 petabytes y viene de la palabra monstruo. Luego tenemos la unidad de medida exabyte, que se representa con la EB. Un exabyte es una unidad de medida de almacenamiento cuyo símbolo equivale a 1018 bytes. El prefijo exa fue adoptado en 1991 y procede del término que significa 6. Por ejemplo, en el 2007, el tráfico anual de Internet era entre 5 y 9 exabytes. Otro ejemplo es el tráfico anual en el 2015 que se estima que se estima en 2021 exabytes. Y un exabyte es igual a 1024 petabytes. Luego tenemos la siguiente unidad de medida zettabyte, que se explica con la ZB, que el símbolo, ya lo mencionamos, ZB, fue un prefijo adoptado en 1991 que significa 7 en latín. Y podemos decir que el peso aproximado en todo el Internet en el año 2015 fue de 8 zettabytes. Luego tenemos el yottabyte, que es una unidad de almacenamiento que equivale a 1024 zettabytes. Y fue adoptado por el sistema de información en 1991. Se estimó, por ejemplo, que se puede almacenar en un yottabyte todas las unidades de disco del tamaño de un terabyte requería 1 millón de centros de datos del tamaño de una manzana, tan grande como los estados de Delaware y Rhode Island combinados. A finales del 2016, la densidad de la memoria había aumentado hasta el punto que se podía almacenar un yottabyte en unidades SD que ocuparan el tamaño de un Hindenburg. Luego tenemos las tablas de unidades de medida. Aquí podemos ver la equivalencia de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos byte, simbología B minúscula, equivalente a 8 bits y así sucesivamente. Y aquí podemos tener el equivalente en bytes. Luego tenemos conversión de unidades de medida de almacenamiento, cómo se convierten. Y aquí tenemos las operaciones para la conversión. Muy sencillo, nos dicen que si vamos a convertir de una unidad menor a una unidad mayor, vamos a dividir, y si es de una unidad mayor, como terabytes, a kilobytes vamos a multiplicar. Aquí vamos a hacer el primer ejercicio. Tenemos 4.7 gigabytes a kilobytes. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a teclear, que tenemos 4.7 gigabytes y lo vamos a pasar a kilobytes. Lo primero que tenemos que entender es que la medida que vamos a transferir, en este caso, es una unidad mayor a una unidad menor. Significa que estos gigabytes los voy a multiplicar por 1024 para que me dé megabytes y estos megabytes los voy a multiplicar por 1024 para que me dé los kilobytes. En este caso, vamos a proceder con la operación.
Entonces vamos a decir que esto lo vamos a multiplicar por 1024. Entonces 4.7 por 1024 me va a dar el equivalente a, en este caso, multiplicado 4.7 gigas por 1024 me va a dar el equivalente a 4812.80. Esta unidad es en megabytes. Ya pasé la unidad de gigabytes multiplicado a megabytes. Ahora lo voy a pasar al siguiente nivel. Tengo que multiplicarlo otra vez por 1024 para poder tener, en este caso, como lo dice la regla, en este momento yo solo lo tengo en megabytes y lo ocupo en kilobytes, como aquí me lo está pidiendo. Entonces voy a agarrar esta unidad, 4812, y lo voy a multiplicar por 1024. En este caso me va a dar 4.928.307.20 kilobytes. Entonces vamos a pegar y la respuesta sería que este sería nuestro valor final. Esto sería nuestro resultado. En este caso, primero, repitiendo, vamos a pasar lo que son las unidades. Si usted puede observar, agarro la cantidad, observando que este es mayor, y la voy a multiplicar por la base que es 1024. Ese resultado, que es este que tengo acá, lo voy a multiplicar por 1024, porque aquí lo tengo de gigas a megas, y de megas lo voy a multiplicar y me va a resultar los kilobytes. Vamos a proceder con el otro ejercicio. 10 millones de megabyte a terabyte. En este caso, vamos a proceder acá. Vamos a ver. Vamos a agregar otra página. Y aquí vamos a trabajar. Ok. Tenemos la medida 10 millones. Vamos a pasar de megabyte a terabyte. En este caso, vamos a pasar 10 millones. Muy importante que no se me olviden. Y esto lo voy a pasar a terabytes. Entonces vamos a alargar un poquito más acá. Y vamos a pasar megabytes. Muy importante la medida porque me puedo confundir. Y en este caso ya no será multiplicación, como lo dice la regla, cuando es en el sentido contrario. En este caso yo tengo megabytes y lo voy a convertir a terabytes. Tengo que dividir a 1024 para convertirlo en gigabytes. Y esto lo voy a dividir en 1024 para tener terabytes. Vamos a la carga. Tenemos 10 millones y lo vamos a dividir entre 1024 para poderlo convertir a gigabytes. En este caso nos da como resultado esta cantidad. Vamos a proceder. Aquí vamos a cambiar porque ya no sería multiplicación, sino que sería división. Y aquí lo pasaría a
gigabytes. Y este valor que nos dio de resultado, que es 9765.625, lo vamos a pasar. Esta vez vamos a volver a dividir porque recordemos, ahorita lo tenemos en gigabytes y él lo quiere en terabytes. Entonces, esa cantidad la vamos a dividir entre 1024 y vamos a tener como resultado 9.5. O sea, en otras palabras, lo vamos a redondear. Podríamos decir que en 10 millones de megabytes solo hay 9.5 terabytes. Esas serían las respuestas al ejercicio. Ahora vamos a hablar sobre juego de caracteres. ¿Cuál es la importancia del juego de caracteres? Los juegos de caracteres son aquellos que nos permiten lo que es la representación de todos los símbolos que tenemos ahí en nuestro teclado o en nuestro idioma. Estos pueden ser interpretados por una computadora, hoy en día por un dispositivo final, y la codificación es un método que te permite convertir un carácter a cualquier lenguaje natural. El primero que tenemos es el Unicode, que es un estándar de codificación diseñado para facilitar el tratamiento de información y desde 1991 se ha acordado utilizar la norma Unicode, que es una gran tabla que en la actualidad se asigna un código a cada uno de los 50.000 símbolos. Luego tenemos el ABCD, que es un código amplio de intercambio decimal decodificado en binario y se originó en la IBM System 360. Tiene una combinación de 8 bits, o sea, da como resultado 256 combinaciones y almacena cada carácter alfanumérico. Y por último tenemos, creo que el más conocido es el ASCII, el código normalizado estadounidense para el intercambio de información. Este permite a programas informáticos a las computadoras el intercambio de información. Este incluye 256 códigos divididos en dos conjuntos y está extendido a 128 cada uno. Aquí tenemos la tabla ASCII, podemos ver que ahí están todos los símbolos que en la mayoría representamos con combinaciones. Uno de los que nosotros podríamos hacer es cuando le damos al y el número de tecla y nos va a resultar. Por ejemplo, si nosotros le damos al 64 nos muestra el arroba. Lo vamos a probar acá. Vamos a ponerle, bueno, aquí en este teclado es normal natural, entonces no me saldría, perdón. Pero la combinación de la letra Alt a lo demás me va a permitir eso. Ahora tenemos los sistemas de numeración. Los sistemas de numeración son aquellos que me permiten la conversión de datos. ¿Qué es un sistema de numeración? Es la comunicación entre el sistema y el entorno que se realiza por medio del diálogo de entrada y de salida. Muy importante porque esto lo realiza lo que es el procesador. Y esta puede ser una información en binario, octal y decimal, hexadecimal. Nosotros como personas manejamos el sistema decimal, pero la computadora no. Y aquí tenemos los ejemplos de sistemas. El primero que tenemos es el decimal, que es el conformado de los números del 0 al 9, que es el que usted y yo conocemos. Por ejemplo, tenemos el número 1239 en decimal, que es el que comúnmente utilizamos. Luego está el sistema binario, que es una combinación de unos y ceros, y es el que conforma los circuitos electrónicos y eléctricos. Luego tenemos el sistema octal, que es aquel que permite los números del 0 al 7. Y podemos observar que aparece con el número 7170 en octal. Ese 8 que está abajo significa que es un sistema de numeración octal o cuando lo miren dentro de paréntesis. Y luego tenemos el número FE234A5 hexadecimal que utiliza 16 dígitos. Y usted dirá, profe, pero ¿para qué sirve eso? O muy claro. Los sistemas hexadecimales sirven para un montón de conversión de algunos programas que utiliza la computadora, así como el octal y obviamente el binario que utiliza la computadora porque, como podemos recordar, las computadoras trabajan por medio de pulsos digitales, ceros y unos encendidos y apagados. Y casualmente tenemos el sistema binario,
que es llamado también sistema diático en las ciencias de la computación, y es un sistema de numeración en que los únicos números que se utilizan es el 0 y el 1. Por ejemplo, podemos ver aquí que el número decimal 0 se representa con 0, el 1 se representa con 1, el 2 se representa con 10, el 3 con 11, el 4 con 100, el 5 con 101, el 6 110, el 7 111, el 8 1000 y así sucesivamente. ¿Qué podemos observar acá? Que solo utilizo los ceros y los unos para poder ir aumentando. Por ejemplo, si voy a mostrar el 1, obviamente va a ser el 1, pero después del 1 en el decimal, para poder representar el 2 con unos y ceros sería el 10. El otro número que sigue con unos y ceros después del 10 es el 11, que representa el 3. El 4 sería el 100, ya que después del 11 no hay otro número en decimal que vaya aumentando que contenga unos y ceros, sino que hasta el 100. Luego sería el 101, luego el 110, 111, el 1000, 1001, 1010, de ahí sería el 1100, 1101, 1110 y así sucesivamente. Cada uno representa un valor. ¿Y cómo realizamos una conversión entre decimal y binario? Ok, primero, dice que para convertir el número 42 decimal a binario, lo que hacemos es que lo dividimos entre 2. Por ejemplo, si yo divido 42 entre 2, me va a resultar 21. ¿Por qué? 2 por 21 sería igual a 42 y me sobra 0. 21 entre 2, para dividir 21 veces, 21 números, entre 2, tendría que multiplicarlo por 10. 2 por 10 me daría 20 y 21 menos 20 me sobra 1. 10, que es el valor, voy a ir cada cociente, acordémonos, dividendo, divisor, cociente y residuo. Cada uno de los cocientes lo voy a seguir dividiendo hasta que me quede 1 o 0. Nos quedamos acá en el 10. 10 entre 2 es igual a 5. 5 si yo multiplico 2 por 5 me va a dar 10 y me va a sobrar 0. Luego tenemos que 5 entre 2 sería 2 por 2, 4. 5 menos 4 me sobra 1. Tengo el 2. Y tengo 2 entre 2, una vez cabe, y daría 0. Entonces el número sería 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y aquí lo tenemos, 1, 0, 1, 0, 1, 0 en binario. Luego tenemos la conversión de binario a decimal. Se realizan dos procesos. Número uno, el número que tenga de binario lo tengo que dividir. Si tiene ceros a la izquierda sabemos que no vale. Entonces tenemos el número 10, 11, 0, 1. Entonces, en este caso, vamos a colocar 10, 11, 0, 1. Aquí está un poco diferente, perdón, no difícil. Lo que él hace es que los que son multiplicados por 0 los elimina. Entonces tenemos que el primero se va a elevar a la 0, el segundo a la 1, el tercero a la 2, aquí lo tenemos, a la 3 y a la 5. Entonces, una vez teniendo ese valor, o sea, solamente las representaciones 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1, 1 por 1, 1. 2 elevado a la 2 es igual a 4 por 1, 4. 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 1, 8. 2 elevado a la 5 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 1 es igual a 32. 32 más 8 son 40. Luego tenemos más 4, 44 y 1, 45. Sistemas de numeración hexadecimal, tenemos que son los números del 0 a la F, que tenemos los números 0, 1, 2, 3, 4, normal como el decimal. Y cuando llegamos al A sería 10, al B 11, al C 12 y así sucesivamente. Luego tenemos que el sistema hexadecimal es un método con base 16 muy importante y que existen 16 símbolos posibles. Y acá tenemos la representación en decimal, en binario y en hexadecimal.
tenemos los números hasta la F, que es el 15 en decimal, y en el binario es el 1111, 4 unos. Entonces, acá tenemos uno de los ejemplos. ¿Cómo podría representar el número decimal 6887 en hexadecimal? Recordemos que el A es 10, el B es 11, el C es 12, el D es 13, el E es 14 y el F es 15. En este caso, 6887 en decimal lo tendría que dividir entre la base 16. Siempre que voy a convertir un decimal a una función, tengo que dividirlo entre la base que lo voy a convertir. Eso nos va a ayudar a no perdernos. 6887 entre 16 se utiliza multiplicando 48. Entonces, así sucesivamente, 16 por 48 me van a sobrar 7, 16 por 430 me van a sobrar 14 y el número restante que me va a dar es 7, 14, 10, 1. En este caso, lo coloco al revés, sería 1, 10 que es A, 14 que es E y 7 que sería representado con el 7 y siempre le coloco la base 16. Luego tenemos la representación de hexadecimal a decimal y por ejemplo vamos a representar el valor 1AE7 en decimal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los dígitos decimales 1, 10, 14 y 7 los vamos a dividir, lo mismo que hacíamos con el binario, y los vamos a multiplicar por la base en la que lo tenemos. Por ejemplo, 1 por 16 y siempre vamos a tomar a la 0, a la 1, a la 2, a la 3. Por ejemplo, comenzamos 7, lo multiplicamos por la base y empezamos porque este está a la 0, este sería la 1, este a la 2 y este a la 3. Seguimos con el 14 aquí abajo, 14 por 16, que es la base, elevado a la 1, porque es aquí está en la posición 0, aquí está en la posición 1. A esto le voy a sumar el 10, que es el siguiente número que sigue, multiplicado por 16 elevado a la 2, porque está en la segunda posición, recordemos 0, 1, 2. Y luego tenemos el 16 elevado a la 3, que lo vamos a sumar a todo esto, multiplicando al 1, que está en la posición número 3. 0, 1, 2, 3. Entonces, todo número elevado a la 16, todo número 16 todo número elevado a la 0 es igual a 1. 1 por 7 es 7. 16 a la 1 es 16 por 14, son 224. 16 a la 2, vamos a ver cuánto nos da 16 a la 2. Bueno, el caso es que nos da 2560. Y 16 a la 3, primero multiplico 16 por 16 por 16 y eso lo multiplico por 1 y me da 4096. 4096 más 2560 más 224 más 7 me da 6887, que es en decimal. Aquí podemos ver cómo cada uno de ellos se toma. Luego tenemos convertir un número binario en hexadecimal. Lo que vamos a hacer es simple y sencillo, es dividirlo en grupos de 4. Y vamos a decir, el número 10 es el 2 en hexadecimal y el 1101 es la D. Entonces sería 2 de 16. Luego tenemos de hexadecimal a binario es lo mismo. Por ejemplo, vamos a convertir el 1 a E7. Entonces vamos a dividir el 1, el A, el E y el 7 y lo vamos a buscar en la tabla. El 1 es el 1, el A es el 10, el E es el 1110 y el 7 es 011. Lo colocamos a la par, apilado y le ponemos base 2. Por ejemplo, acá tenemos dos ejercicios, entre los más complicados. Tenemos convertir 100, en este caso decimal, a binario. Vamos a volver a la ventana con la que estamos trabajando y vamos a aperturar otra más. Página número 3 sería. Vamos a borrar todo esto. Acá, entonces, vamos a decir que nosotros queremos convertir el 100 decimal a binario. En este caso, vamos a agarrar el número 100 . . 100 . . 100 . . 100 . . 100 . . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 .
y lo vamos a dividir entre la base de lo que vamos a convertir, que es 2. Entonces, si usted tiene 100 y tiene 2, vamos a decir que ¿cuántas veces cabe 100? ¿Cuántas veces cabe 2 en 100? Cabe 50 veces. Entonces, este 50 lo vamos a dividir entre 2. Aquí, ¿cuánto me sobraría? Me sobraría 0. Lo vamos a colocar aquí abajo. Este 50 entre 2, si multiplico 2 por 25 me va a dar 50 y no me va a sobrar nada. Entonces, en este caso, vamos a hacer un copy-paste. Se me va a hacer un poquito más fácil. Entonces, 25 veces cabe 2 en 50 y me va a sobrar 0. Luego tenemos que 25 dividido entre 2 me va a caber, podríamos decir 13 veces, pero sería una mentira. Recordemos que el 13 no es admisible, sino que sería 12. 2 por 12 sería 24. 25 menos 24 me sobra 1. 2 entre 2 me quedaría. ¿Cuánto me sobraría? Me sobrarían 6. O sea, 2 por 6 me va a dar 12 y 12 menos 12 es igual a 0. Luego nos quedamos con el 6 entre 2 sería igual a 3. Porque si yo agarro 2 por 3 me va a dar 6. Lo coloqué mal. Y me va a sobrar 0. Entonces, ya casi no me caben los valores acá. Vamos a tratar de mover esto un poco. Y por último, vamos a decir cuántas veces cabe 2 en 3. Solo cabe una y sería 2 por 1, 2. 3 menos 2 es igual a 1. Entonces el número que nos daría sería, vamos a agarrarlo de atrás para adelante. Vamos a agarrar el 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y ahí estaría mi número. Repitiendo, lo colocaríamos la respuesta como 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ese sería mi número en binario. Me equivoqué. Colocaríamos así. Ahora, si usted quiere comprobar esto, por decirlo así, vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a convertir esto a decimal. La página número 4 sería, creo que me pasé, vamos a colocarla acá. Página 4, vamos a eliminar esto. Y colocar esta. Ok, vamos a eliminar esto. Este es el número que nos dio. Era el 100, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a pasar a hexadecimal. Recordemos a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6. Entonces, cuando lo redactemos, vamos a decir, vamos a empezar de izquierda a derecha. 1 por la base 2. Recordemos que tenemos binario. Más 1. Vamos por el segundo. Por 2. Más 0 por 2 más
En este caso repetimos 0 por 2, estamos 0 y 0, más 1 por 2, más 0 por 2, más 0 por 2. Entonces tendríamos el número, miremos bien, se lo voy a colocar de un número, de un color diferente, el 1, el 1. Observemos bien los números. Si usted los observa bien, se va a dar cuenta que este número, para que no se pierda, representa cada número de los que nosotros tenemos agregados en el número binario. Aquí lo podemos observar. Solo me faltó el 0, creo. Me agarró color por alguna situación o fue que no lo coloqué. Entonces, todo eso lo vamos a elevar, ojo con esto, a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y así sucesivamente. Entonces, como no lo podemos hacer ahí, porque se va a ver demasiado horrible, vamos a tratar de dibujar. Aquí sería a la 0, a la 1, a la 2, a las 3, a las 4, a las 5 y a las 6. Entonces vamos a efectuar. En este caso, vamos a decir acá cada resultado. Recordemos que en las operaciones matemáticas siempre primero se eleva la potencia. Voy a hacerlo paso por paso para que no nos perdamos. 1 por 2 a la 6 significa que voy a multiplicar 6 veces 2. Entonces sería 2 por 2, 4, llevo 2. 2 por 4, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2 son 64. Más, estoy siguiendo la lógica, 1 por, ¿cuánto sería? Sería 32. ¿Por qué 32? Porque 2 elevado a la 5 es 32. Veamos. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 16 y 16 por 2 32. Más, en este caso, 1 por, si ya tenemos 32 sería 16, pero ojo, aquí estoy cometiendo un error porque es 0 por 16. Más, en este caso, seguimos 0 por 8, estamos con la otra, más 0. En este caso, 2 elevado a la 2 es 4, más 0, 0 por, perdón, tengo 1 por 4 acá, hay que tener mucho cuidado con eso, más 0 por 2, todo número elevado a la 1 es igual a 2, más 0 por 1, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Hasta aquí estamos resolviendo exactamente como lo tenemos. Tal vez no en el orden que a usted le gustaría, pero ahí estamos. Ahora pasaremos a ejecutar la parte donde nos quedamos, que era esta. Vamos a pasarla a ejecutar. En este caso, todos estos valores, recordemos que los tenemos que sumar. 1 por 64 es igual a 64 más 1 por 32 es igual a 32. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta porque él eliminaba, por ejemplo, él elimina este proceso, pero nosotros lo vamos a hacer. 16 por 0 es igual a, en este caso tiene razón, es igual a 0, más 0 por 8 es igual a 0, más 1 por 4 es igual a 4. En este caso, tenemos que la suma que nos va a dar es 4 más 32
más 64. Y usted me dirá, profe, pero ¿por qué no sumo los demás? Bueno, excelente. Vamos a decir que 0 por 2 es igual a 0 más 0. Entonces es un montón de ceros que vamos a poner. Y por último, vamos a colocar el resultado y usted yo creo que ya lo sacó. 64 más 30 son igual a 94, más 2 son 96 y 4 son 100. Exactamente la misma respuesta que al principio ejecuté.